todo el equipo. Primero, agradecerles profundamente el honor también, como parte de la cátedra también que integramos junto a Julio de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de sumarnos a esta iniciativa sumamente valiosa, ¿no? Primero quiero destacar esto, la importancia que reviste para estos tiempos que nos toca atravesar, ¿no? El poder tener momentos de debate, de discusión, de compartir ideas, de compartir el pensamiento, sumamente importante, ¿no? Y una temática tan crucial, ¿no? Para ni más ni menos que poder pensar los derechos humanos en el contexto de América Latina, ¿no? Como nos invita este seminario, y en un tema hoy me parece muy importante, ¿no? Que nos congrega en la discusión de hoy, es fundamentalmente la cuestión de debatir un poquito sobre los derechos civiles y políticos, ¿eh? El control de su cumplimiento, su interpretación. Entonces me parece repito, es un tema de permanente actualidad que mezcla distintos temas, desde lo jurídico, mezcla cuestiones educativas, mezcla cuestiones que tienen que ver también desde el pensamiento político, desde el pensamiento antropológico, filosófico. Una de las ventajas que tiene este tipo de seminarios es esa, ¿no? Es la interdisciplina, de poder encontrarnos desde distintas realidades, distintas formaciones, de distintos ámbitos laborales. Por eso me complace, y me comentaba bien Julio, que este seminario esté siendo aprovechado por exalumnos, exalumnas de la Facultad de Derecho, de otras facultades, docentes, es decir, que lo podamos compartir entre distintas disciplinas. Así que quiero agradecerte especialmente, Julio, la invitación, y por supuesto el gusto es mío de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero, y antes de comenzar con estos disparadores, Bienvenido, y te quiero no, contar que se está transmitiendo para 5 universidades también, que están por fuera de Rosario y que forman parte de la red. Bienvenido y gracias por tu disponibilidad. no, por favor, y también agradecer a las los distintos programas, ¿no? Educación para la Paz, la no violencia, los derechos humanos, los centros de estudios, de investigaciones, tanto la Facultad de Derecho como de la Universidad Nacional, el programa de Derecho al Desarrollo, bueno, a los distintos organizadores que se han sumado, ¿no? En este seminario tan valioso, tan importante. Y por supuesto que esto es un conversatorio, como bien me dijo Julio, así que no es una disertación catedrática. Máximo, con mucha generosidad, me puso el rol de catedrático, pero me parece que es muy elevado, me parece que es algo bastante más, quiero hacerlo esto bastante más dialogado y mucho más ameno, informal, ¿no? Así que, por supuesto, estamos abiertos al diálogo, a la participación, a la opinión, ¿no? Que cada uno quiera expresar con absoluta libertad. Yo vengo a ofrecerles disparadores, vengo a ofrecer herramientas de pensamiento, ¿no? Es decir, como siempre digo, ¿no? Cuando me toca dar algunas charlas, eh, si varias de las cosas que podemos compartir hoy, o que yo les pueda compartir, sirve para poder seguir pensando, bueno, mi tarea habrá sido cumplida, ¿no? ¿Qué tiene que ver? A ver, cuando pensaba la cuestión de los derechos civiles y políticos, que me había propuesto Julio como tema de la mañana de hoy, pensaba varias cosas, ¿no? Primero pensaba cómo todo se relaciona con todo, ¿no? Es decir, cuando uno atraviesa algunos temas y revisa sus antecedentes históricos, sus antecedentes de pensamiento filosófico, vamos a ver cómo vamos entrelazando algunas cuestiones que se ven reflejadas en instrumentos jurídicos positivos. Si uno piensa, por supuesto, en los derechos civiles y políticos, hay algo que primero se nos viene a la cabeza, desde el punto de vista de su formulación histórica, política, y es lo revolucionario que fue, valga la redundancia, las revoluciones de finales del siglo XVIII. Es decir, cuando uno piensa en las revoluciones, más allá de los contextos históricos, la primera pregunta es, ¿qué tuvo de revolucionaria la revolución tal? Esto cuando bueno, hablamos de la revolución francesa, de la revolución norteamericana, de la revolución de Mayo, pero está bueno cuando pensamos en ese hecho histórico, luego pensar, bueno, pero ¿y qué consistió la revolución? ¿Dónde estuvo lo revolucionario? Y yo pensaba que al hablar de los derechos civiles y políticos, por supuesto tenemos que traer a colación lo que implicó, por un lado, la cuestión del pensamiento político liberal del siglo XVII y del siglo XVIII, y fundamentalmente las expresiones de las revoluciones norteamericanas y fundamentalmente la Revolución Francesa,
en cuanto a pensar, poner freno al poder omnímodo del Estado. Es decir, ese Estado que en aquella época se presentaba con un poder absoluto, con un poder ilimitado, con un poder carente de restricciones, se estaba olvidando de algo muy valioso, que era la libertad de los seres humanos. Es decir, nos estábamos olvidando que como personas tenemos derechos que son innatos, que hay un reconocimiento necesario que tiene que haber por parte de los estados, y que de alguna manera el Estado, encarnando ese poder omnímodo, sintiéndose como en aras de un poder absoluto, estaba por supuesto atentando, avasallando esos derechos inherentes de los seres humanos, de la persona humana. Por eso, la primera cuestión revolucionaria que va a tener fundamentalmente la Revolución Norteamericana y con mayor expresión la Revolución Francesa, va a ser lograr esta idea de que hay que ponerle freno al poder, que el poder debe frenar al poder. Y esa es la presión, vamos a ver, de la división de poder. Cuando habla de división de poderes, ese es el freno al poder. Por primera vez hay poderes que frenan, que sirven de freno al poder del Estado. Y que la limitación del poder público, o la limitación del poder político, está orientada ni más ni menos que a garantizar la libertad de los ciudadanos. Esa es la razón de la limitación del poder. Es decir, ¿por qué hay que limitar el poder? Hay que limitar el poder para garantizar derechos, ni más ni menos, para garantizar derechos inherentes al ser humano. Y me parece que fue revolucionario en ese contexto, en esa época, porque por primera vez logra destrabar o logra de alguna manera cambiar la idea de que las personas dejamos de ser súbditas para convertirnos en ciudadanos. Eso me parece que es algo también muy importante y que se va a ver reflejado en varias decisiones que van a venir después, desde lo constitucional, desde lo educativo, desde lo político. Hasta ese momento las personas éramos consideradas, los ciudadanos, mejor dicho, no se usaba esta tecnología, pero éramos súbditos del Estado. Obedecíamos las decisiones del Estado, no teníamos ningún tipo de injerencia, de participación en las decisiones tomadas por el Estado. Lo que viene de alguna manera a plantear estas revoluciones es que la persona, lejos de ser súbdita, lejos de acatar, sin ninguna cortapisa, las decisiones tomadas por el poder político, por el poder público, tiene un derecho a poder participar de las decisiones por parte del Estado. Y esto va a generar una consecuencia muy importante en las constituciones de fines del siglo XIX y, por supuesto, principios del siglo XIX. Pero a principios del siglo XX. Es decir, cómo esto va a generar un impacto muy fuerte. Y nosotros somos, obviamente, testigos, ¿no?, a nivel de América Latina y los procesos independentistas en la región, cómo van asimilando estas cuestiones, ¿no?, y que se van a ver reflejadas en la Revolución de Mayo, se van a ver reflejadas en la independencia, se van a ver reflejadas en los primeros instrumentos jurídicos, ¿no?, acá en Argentina, a partir de mediados del siglo XIX. Ahora, hay una cuestión también que tenemos que dejar en claro cuando nos referimos a los derechos civiles y políticos. Y creo que por supuesto con Julio y con otros colegas lo habrán visto, lo habrán analizado. Si bien vamos a precisamente referirnos a esta parte de alguna manera del reconocimiento de derechos, más orientados a derechos de naturaleza civil y política, también tenemos que pensar y tenemos que confirmar esta idea de que a los derechos humanos los concebimos en un sentido interdependiente, en un sentido de indivisibilidad. Y ahora vamos a ver, hay una razón, hay un fundamento que ha llevado de alguna manera a separar o a tratar de encontrar ciertas diferencias entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Pero hoy tenemos que reafirmar que hoy la concepción contemporánea de los derechos humanos es una concepción alejada de las llamadas teorías de las generaciones. Es decir, hoy concebimos a la persona en su integralidad y por lo tanto titular de derechos, titular de deberes, independientemente de asignarle alguna naturaleza civil y política, económica, social y cultural
Entonces, vamos a volver sobre esto, pero siempre tenemos que refrescarlo cuando hablamos de derechos civiles y políticos, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. Hay algunos fundamentos por ahí para distinguir alguna particularidad, pero esas particularidades, esos matices, no nos tienen que llevar a la idea de que una persona puede gozar de uno sin poder gozar del otro. Porque podemos encontrar un montón de ejemplos en donde podemos encontrar satisfechos o garantizados derechos civiles y políticos y a su vez no encontrar satisfechos derechos económicos, sociales y culturales, y hay una violación de los derechos de la persona en su integralidad, ¿no? Y el Estado asume la obligación de respetar todos y cada uno de los derechos, independientemente de la naturaleza o el origen que esos derechos reciben. Ahora, sin dudas que el reconocimiento estatal y el reconocimiento incluso internacional de los derechos se concentró más, primero, a la cuestión de los derechos civiles y políticos, pero por una cuestión básica y una cuestión hasta lógica. La preocupación por garantizar tres ideales fundamentales que de alguna manera también venían como factores ineludibles por parte de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. La urgencia por asegurar la libertad, la igualdad de las personas y fundamentalmente la seguridad. Los derechos civiles y políticos se anclan en este trípode fundamental: libertad, por un lado, igualdad, por el otro, y seguridad. Fíjense que nosotros esto vamos a poner algunos ejemplos concretos en cómo nuestros documentos jurídicos locales y también internacionales plasman de una manera expresa y concreta este ideal. El Pacto San José de Costa Rica, lo vamos a ver, comienza con una afirmación fundamentalmente de los derechos civiles y políticos. Luego va a avanzar en un desarrollo hacia los derechos económicos, hacia la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero es como que necesitábamos esa base firme, anclar la garantía en esos tres pilares de libertad, igualdad y seguridad, para luego poder consolidar otros derechos. Entonces, ¿por qué, de alguna manera, en dónde radica este intento de separar a los derechos en derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y culturales, por otro? Bueno, por un lado, como dice un brillante jurista que tenemos en Latinoamérica, como es Manuel Ventura Robles, que es un jurista costarricense muy importante y fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ventura Robles dice, bueno, hay una razón, desde mediados del siglo XX, con la irrupción incluso del derecho internacional de los derechos humanos, se concibe la idea de que los derechos civiles y políticos son susceptibles o eran susceptibles de una aplicación inmediata. Hay una operatividad distintiva en los derechos civiles y políticos que requiere por parte fundamentalmente de los estados obligaciones de abstención. Es decir, frente a las exigencias de la libertad, frente a las exigencias de la seguridad, frente a las exigencias del goce y disfrute de todas las personas de los derechos civiles y políticos, el Estado supone una actitud pasiva. ¿Qué debe ser el Estado frente a los principales derechos civiles y políticos? No impedir, no obstaculizar su libre ejercicio por parte de todas las personas. Es decir, lo característico de los derechos civiles y políticos tiene que ver con ese deber correlativo que se le pone ahora en manos a los estados. Bueno, Estado, usted no puede impedirme a mí el ejercicio de mi libertad. Usted no puede a mí privarme arbitrariamente de la vida. No puede privarme a mí de ejercer la libertad de expresión. No puede obstaculizarme a mí el ejercicio de los derechos políticos. No puede hacer lo posible para poder restringirme algunas otras libertades de pensamiento, de religión, de poder expresar libremente mis ideas. Frente a este deber más de abstención, más de el Estado no puede limitarme, el Estado está ahí para garantizar derechos, vienen por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, pensados más
para implementar reglas de aplicación progresiva, susceptibles de aplicación de reglas de aplicación progresiva. Que después, obviamente, esto no implica que el Estado no deba actuar, al contrario, ¿no? Es decir, el cumplimiento de las medidas de acción positiva, de las acciones progresivas que tiene que asumir el Estado, tienen que reflejarse a partir de acciones concretas. Pero fíjense que esta novedad de caracterizar un poco a los derechos civiles y políticos como derechos más exigibles, que generan una obligación de abstención, de no hacer, de no interferir, de no injerencia por parte de los estados frente a los derechos económicos, sociales y culturales, como un deber, como derechos de desarrollo progresivo, a cargo de los estados, su implementación y su concreción, no generó, como dije anteriormente, la imposibilidad de pensar los derechos humanos desde su indivisibilidad. Y me parece muy importante esto también porque, como ustedes recuerdan, luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por 1948, se abrió, fundamentalmente por parte de Naciones Unidas, la necesidad de poder profundizar en la regulación y en el reconocimiento de ciertos derechos. Y la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 optó por esta división entre, por un lado, asignar una mayor garantía de los estados respecto a los derechos civiles y políticos en un pacto fundamental de derechos civiles y políticos, pero luego también separarlos y ofrecer otro ámbito distinto de protección para los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos dos pactos, como ustedes recuerdan, en 1966. Uno más orientado a los derechos civiles y políticos y otro orientado a los derechos económicos, sociales y culturales. En donde a esta diferencia de su exigibilidad o su desarrollo progresivo se le sumó los contextos políticos de la época, ¿no? Como sabemos. Ideales de libertad, de seguridad, más identificados con los modelos liberales capitalistas de la época, y los derechos más de naturaleza económica, social y cultural más identificados con los regímenes socialistas o comunistas. Esto llevó a que en 1966 aquellos países que estaban más cercanos al sistema capitalista liderado por Estados Unidos firmaran solamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, mientras que los países más encolumnados con el bloque soviético, con el bloque socialista, estaban más proclives a aceptar primero la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales antes de pensar en derechos y libertades civiles. ¿Por qué? ¿Por qué hoy ya no es posible entender en esta dicotomía? Y acá traigo a colación algo que leí recientemente y lo busqué y lo encontré. Me gustó mucho lo que dice otro jurista brillante, y Julito seguramente lo recordará, Héctor Gross-Spien, un brillante jurista uruguayo, cuando él dice, es necesario comprender que sin derechos políticos y civiles no puede haber libertad sindical, por ejemplo. Que sin la afirmación integral de los derechos que se derivan para todos los individuos, derecho de ser personas, no tiene sentido hablar de derechos sociales o de conquistas laborales. En efecto, la libertad formal, sin el reconocimiento del derecho a un nivel de vida noble y digno, muy poco significa prácticamente. Pero cuidado que a la inversa, la satisfacción de necesidades materiales, de orden económico, cultural, sin el reconocimiento pleno de la libertad, no es una solución capaz de satisfacer los requerimientos complejos y múltiples de todo ser humano. Me pareció realmente importante cómo nos manifiesta este autor uruguayo, también fue en su momento miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un jurista de los más renombrados en nuestra América Latina. Me pareció muy importante y yo se los traigo también de una manera mucho más simple. Hoy, una persona que no tiene acceso a una vivienda digna, una persona que no tiene acceso a la alimentación, una persona que no tiene acceso a un trabajo digno, una persona que está en situación de calle, podemos decir que es libre, no tiene acceso a la educación. Se puede decir que goza en la práctica de libertad. Se puede decir que está accediendo, se le está garantizando el derecho a una vida
digna. Y fíjense que te nombré derechos aparentemente de naturaleza económica, social y cultural, pero sin dudas, aún gozando de, en principio, ciertos derechos de naturaleza civil y política, como por ejemplo el derecho a vivir, a su existencia, o en principio el derecho a poder transitar libremente por las calles, no podemos decir que esa libertad es plena frente a la carencia de recursos materiales o de elementos materiales tan importantes para satisfacer el desarrollo pleno de la persona en su integralidad. Este es el sentido interdisciplinario interesante que hoy nos muestran los derechos humanos. El sentido de su indivisibilidad. ¿Por qué? Porque reconocen, y a esto siempre caemos, reconocen la base fundamental en que es la dignidad del ser humano. Si no reconocemos que en todo subyace la idea de la dignidad del ser humano, entonces, claramente sí, entonces vamos a entender más fácilmente la separación entre los derechos civiles y políticos. En cambio, si somos conscientes de esa dignidad intrínseca, vamos a entender con mayor facilidad la idea de la indivisibilidad y la idea de la interdependencia. Fíjense que Naciones Unidas no tardó mucho en comprender que esa orientación, esa intención inicial de presentar los derechos divididos, categorizados en generaciones, no era el camino indicado, cuando al poquito tiempo, a los 2 años de haberse adoptado los pactos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, en Irán, plasma con toda claridad el sentido de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Fíjate, es como que decir, bueno, a ver, no queremos que esto se entienda mal. Una de las primeras conferencias internacionales en materia de derechos humanos rescata la indivisibilidad y la interdependencia. Cuando dice los derechos sociales y políticos de la persona son la base fundamental también para el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y que deben entenderse los derechos humanos en este sentido de interdependencia e indivisibilidad. Y yo a los que son colegas, abogados, abogadas, o a los estudiantes de abogacía, siempre les pongo este ejemplo. El día de mañana, cuando ustedes estén en el ejercicio práctico de la profesión y cuando quieran demandar el reconocimiento, la defensa, la vigencia de un derecho, a lo mejor empezamos pensando en un derecho. Por ejemplo, me levanté y hay humo, me está afectando el humo de las islas. Y a lo mejor estoy pensando en que se me está violando el derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano. Pero a poco que profundizo, seguramente lo voy a ir enlazando con otros derechos. Entonces, ¿qué puedo decir? Pará, ¿qué se me está violando? ¿Solo el derecho a un ambiente sano? No, se me está violando el derecho a la vida. Y también el derecho a la salud. Y también se me está violando el derecho a la integridad física. Y también se me está violando el derecho de acceso a la justicia si no puedo ir a reclamar la violación de ese derecho. Y seguramente ahí estoy interrelacionando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, derechos ambientales, derechos de primera, segunda, tercera generación, como se lo llamó. Esto es la muestra del valor interdisciplinario, del valor interrelacionado, de la idea de la indivisibilidad de los derechos humanos. A poco, y basta con leer también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando comienza enfocándose en un derecho y luego hace responsable al Estado de derechos que se van desprendiendo. Y bueno, se le está violando el derecho a la libertad de expresión, pero se está violando también el derecho a la libertad de pensamiento, se está violando el derecho de acceso a la información, se está violando el derecho, y si eso tiene que ver con lo ambiental, se está violando el derecho de la información ambiental. ¿Y qué pasa en América Latina con los derechos civiles y políticos? Acá hay algo interesante en esta reflexión que estamos haciendo de los derechos civiles y políticos, y es que el primer instrumento, como ustedes saben, de reconocimiento de derechos y libertades fundamentales a nivel internacional nace en América Latina, muchas veces silenciado por la historia y por la doctrina universal, ¿no? Fíjate que el Día Internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1940, el 10 de diciembre, en ocasión de conmemorarse o de recordarse la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero eso fue en diciembre del 48.
el mundo no conoce que en América Latina, entre fines de abril y principios de mayo, nacía el primer instrumento internacional, que fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por eso cuando alguien en alguna charla dice, bueno, vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituye el primer instrumento de reconocimiento, yo le digo, disculpe, el primer instrumento de reconocimiento es acá local, es regional, es americano. Precede a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, recordemos eso, también como ciudadanos y ciudadanas de América Latina, que el primer instrumento nace en América Latina, con nuestra Declaración Americana. Y fíjate que leyendo, releyendo el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, yo les decía, bueno, ¿reconoce? ¿Habrá recogido el ideal de libertad proclamado por la Revolución Francesa y por supuesto por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789? Y fíjate cómo comienza el preámbulo, arranca el preámbulo de la Declaración Americana diciendo: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. El primer párrafo del primer instrumento americano en materia de derechos humanos recoge la idea de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero, a ver, no es una interpretación doctrinaria, no, lo recoge textualmente. Pone la idea de igualdad, pone la idea de libertad y pone la idea de fraternidad en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y por eso debemos conducirnos fraternalmente, dice, los unos con los otros. Y en 1948, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que volver a reflexionar sobre esas palabras como seres humanos, como grupos, y fundamentalmente de los estados para atravesar los momentos que nos toca atravesar, ¿no? En este marco, ¿no?, de un programa de educación fundamentalmente para la paz y para la no violencia, ¿no? Se utiliza la palabra fraternidad. Fraternidad para conducirse entre los seres humanos. Pero fíjense que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por supuesto, es un ideal, es una afirmación, la verdad que valiosa, pero que merece poner en debate una reflexión también que me parece muy cierta. Si bien es cierto que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos por compartir la raza humana, es decir, por ser seres humanos, por compartir la nota humana de dignidad humana, luego también sabemos que en la práctica concreta esa igualdad está lejos de alcanzarse en términos reales. Que suena bien decir, bueno, todos los hombres somos libres e iguales en dignidad y derechos, pero que luego sabemos bien que hay determinadas situaciones, determinadas condiciones que hacen que la desigualdad se profundice, incluso desde el mismo momento de la existencia humana. No es lo mismo una persona que nace en una situación de extrema vulnerabilidad, vulnerabilizado por decisiones públicas, que otras personas que no lo toman. Entonces acá también hay una cuestión interesante. El goce y el ejercicio de los derechos civiles y políticos va acompañado de decisiones públicas, va acompañado de políticas públicas que lo que tienen que hacer es acercar la igualdad o reducir la brecha de desigualdad con la que muchas veces esas decisiones sitúan a determinadas personas, grupos de personas. Y ahí hay un llamado fuerte de responsabilidad estatal, ¿no? Y bueno, que la educación llegue a todos en condiciones de igualdad. Que el ejercicio del conocimiento de los derechos llegue a todos en condiciones de igualdad. Que el acceso a la justicia llegue a todos en condiciones de igualdad. Que el debido proceso le llegue a todos en condiciones de igualdad. Por eso, cuidado cómo entendemos la noción de igualdad en términos de derechos humanos. Porque una cuestión es la igualdad que podamos entender en términos domésticos, la igualdad formal ante la ley, etc. Y otra cosa es entender la idea de igualdad desde el marco de los derechos humanos fundamentales. Porque si no va a parecer que está todo escrito y que es todo brillante y suena más a poesía jurídica, y cuando uno dice, pero pará, ¿cómo es esto? No es que entonces que somos tan iguales en dignidad y derechos. ¿Quién debe igualar? ¿Cómo
¿Cómo igualamos? ¿Desde dónde igualamos? ¿Cuáles son las responsabilidades estatales en esa obligación de garantizar derechos en términos de igualdad? Pero si hay algo que nos muestra también la Declaración Americana es la otra parte, que muchas veces olvidamos, y fundamentalmente en el ámbito de los derechos civiles y políticos, que es la idea de los derechos, la idea de los deberes. Fíjense que la propia Declaración Americana nos habla también en su preámbulo de que vuelve, ¿no? Los derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Los derechos y los deberes se integran en toda actividad social y política del hombre. ¿Por qué? Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Entonces, ¿tenemos derechos civiles y políticos? Sí. ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos deberes civiles y políticos? Claro que sí. Y esto también es una cuestión importante, y les hablo también a los educadores y las educadoras. Cuando trabajan la cuestión de los derechos civiles y políticos, trabajar la idea de los deberes civiles y políticos. Hoy nuestros planes de estudio hablan de construcción de ciudadanía, hablan de participación ciudadana. ¿Y qué es eso? Eso es el ejercicio de deberes que tenemos como personas desde el punto de vista civil y político. Hay derecho a la libertad, pero hay el deber de no obstaculizar el ejercicio de la libertad del otro también. Es decir, que en cierta manera los derechos civiles y políticos, originalmente entendidos como derechos individuales, tienen de alguna manera también un correlato colectivo. Fíjate lo que estamos viendo en el marco de la pandemia. Es decir, el ejercicio responsable de mi libertad está llamado a respetar y de alguna manera cuidar un ejercicio y un bien público como es el salud de la colectividad, la salud del resto de las personas, de mi familia, de mis amigos, del resto de la comunidad. Entonces, cuidado, porque también en el discurso, en el pensamiento del discurso civil y político, queda a veces me parece muy arraigado la cuestión del ejercicio individual. Sí, hay un ejercicio individual de lo civil y político, pero muchas veces ese ejercicio conlleva deberes que enlazan también la garantía de derechos colectivos. Volveremos enseguida con la cuestión de los límites